El sol era un martillo de fuego sobre la tierra agrietada del interior mexicano, un verdugo incansable que no ofrecía tregua ni piedad. Para Joaquín, tendido al borde de un camino que no llevaba a ninguna parte, el mundo se había reducido a un horno. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, arrastrando el aire caliente y polvoriento hacia unos pulmones que parecían haberse convertido en brasas. Los buitres, manchas oscuras contra el azul blanquecino del cielo, dibujaban círculos pacientes, una promesa siniestra de que el final estaba cerca. Ya no sentía el dolor de las heridas, solo un agotamiento profundo y una sed que era una tortura en sí misma, secando su boca y su alma, hasta no dejar nada más que un vacío anhelo por el olvido, por la paz que la muerte parecía ofrecer como un último acto de misericordia. El polvo fino, levantado por una brisa cálida, cubría su rostro como un sudario, pegándose al sudor y a la sangre seca que marcaban su piel. Esta historia es un viaje a lo más profundo del alma humana, una lucha desesperada por la vida y la justicia. Si crees en el poder de la bondad, incluso cuando todo está perdido, te necesito ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de valientes y nuestra primera meta es alcanzar los 1000 suscriptores que no le temen a las emociones fuertes. Suscríbete ahora, dale like y sé parte de esta familia. Y para sentirnos más cerca, dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo cómo un hombre se niega a morir. Tu comentario es nuestro mapa. Intentó abrir los ojos, pero la luz era un cuchillo afilado que lo cegaba, forzándolo a rendirse de nuevo a la oscuridad palpitante detrás de sus párpados. Ya no contaba las horas. El tiempo se medía por el lento movimiento del sol, una deidad cruel que lo cocinaba lentamente. El honor, la fuerza, los pocos pesos que llevaba en el bolsillo, todo le había sido robado, dejándolo solo con el armazón de un hombre. La vida en el campo lo había forjado con dureza, enseñándole a leer las señales de la tierra y a soportar el hambre, pero aquello era diferente. Aquello era la crueldad humana en su forma más pura, un abandono calculado para que la naturaleza terminara el trabajo. Un sabor amargo de injusticia se mezclaba con el polvo en su boca. Morir de una puñalada en una pelea de cantina sería una cosa. Ser consumido por el sol, como un animal olvidado, era una humillación final que su alma orgullosa se negaba a aceptar. Entonces, en medio del delirio y el silencio opresivo, un sonido diferente cortó el aire. No era el zumbido de los insectos ni el silbido del viento, sino el ritmo suave de unos pasos. Pasos vacilantes pero firmes que se acercaban. Joaquín forzó sus sentidos, una última chispa de instinto de supervivencia encendiéndose en su pecho. ¿Serían sus verdugos volviendo para asegurarse de su muerte? ¿O serían otros viajeros que probablemente lo ignorarían, temiendo involucrarse en los problemas de un desconocido? La esperanza era una trampa peligrosa en aquel desierto de desesperación, un espejismo que podría romper lo poco que quedaba de su voluntad de luchar. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el veredicto final de su destino se manifestara. Una sombra cayó sobre su rostro, un alivio momentáneo e impactante contra el calor implacable. Se atrevió a entreabrir los ojos de nuevo y a través del velo de su visión borrosa, vio una silueta recortada contra el brillo deslumbrante del cielo. Era una mujer. Podía distinguir el contorno de un rebozo cubriendo su cabeza y la suave curva de un embarazo avanzado en su figura. Lo observaba con una intensidad que podía sentir, una mezcla de miedo y compasión en su mirada. Para un hombre que solo había conocido la indiferencia y la brutalidad, aquella mirada era más desconcertante que cualquier amenaza. Era una mirada que veía no solo un cuerpo moribundo, sino la humanidad que todavía existía dentro de él, frágil y casi extinta. Elena se detuvo a
Pocos metros de distancia, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Las reglas del pueblo eran claras. No te involucres con forasteros. Un hombre en ese estado, abandonado en el camino, era un problema. Un problema que podría atraer la atención del coronel Ramiro, y nadie en su sano juicio deseaba eso. Su padre le había advertido innumerables veces sobre la importancia de no salirse de la línea, de no llamar la atención sobre sí misma, especialmente ahora, con un hijo en camino. La prudencia le gritaba que se diera la vuelta y se fuera, fingiendo no haber visto nada. Dejarlo allí sería el camino más seguro, la elección lógica en un mundo gobernado por el miedo y la autoconservación. Sin embargo, no pudo moverse. El hombre en el suelo era un espejo de la fragilidad humana, un grito silencioso de ayuda que resonaba en su propia alma. Ella, que llevaba una nueva vida, no podía simplemente darle la espalda a una que se estaba desvaneciendo. Había algo en su postura, incluso en la derrota, una dignidad terca que se negaba a ser borrada. Ignorarlo sería traicionar algo fundamental dentro de sí misma, un principio de bondad que su madre le había enseñado antes de morir, una chispa de compasión que las duras leyes del pueblo aún no habían logrado extinguir. En ese momento, bajo el sol abrasador, Elena tomó una decisión que desafiaba la lógica, la tradición y el miedo. Una decisión que cambiaría su vida y la de él para siempre. Con la mandíbula apretada en determinación, se acercó. Se arrodilló a su lado, la tela de su sencilla falda acumulando el polvo caliente. De su cántaro de barro, vertió un poco de agua en un trozo de tela y con una delicadeza que él no conocía desde hacía años, humedeció sus labios agrietados y limpió la suciedad de su rostro. El contacto fue un shock para Joaquín, un gesto de amabilidad tan inesperado que casi lo hizo llorar. El agua, fresca y pura, fue el primer alivio real que sintió, un bautismo que lo trajo de vuelta, del umbral de la muerte. Bebió ávidamente cuando ella inclinó el cántaro, el agua corriendo por su barbilla. Pero no le importó, era el sabor de la vida. «Ándale, hombre, necesitas salir del sol», susurró ella, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Ayudarlo a levantarse parecía una tarea imposible. Era pesado, un peso muerto, y ella, a pesar de su resiliencia, tenía sus propias limitaciones. Pero la decisión ya estaba tomada. Con un esfuerzo monumental, pasó uno de sus brazos por debajo de los hombros de él, usando su propio cuerpo como palanca. «Vamos, apóyate en mí. Mi casa no está lejos». Joaquín, reuniendo sus últimas fuerzas, intentó colaborar, sus músculos protestando con un dolor agudo. El mundo giró violentamente, pero la presencia firme de ella lo ancló, un faro de esperanza en medio de su infierno particular. El viaje hasta la pequeña casa de adobe de Elena fue una peregrinación de dolor y determinación. Cada paso era una agonía para Joaquín y una prueba de resistencia para ella. El sol continuaba castigándolos, y el miedo de ser vistos por algún esbirro del coronel era una sombra constante que los acompañaba. Las calles del pueblo estaban casi vacías a la hora de la siesta, lo cual era una bendición. Elena se movía con una urgencia silenciosa, el rostro cubierto por el rebozo, tratando de parecer lo más natural posible a pesar de la carga que llevaba. Para cualquier observador casual, podría parecer que solo estaba ayudando a un marido borracho, pero el riesgo que corría era inconmensurable, un acto de rebelión silenciosa contra la tiranía que gobernaba sus vidas. Finalmente, alcanzaron la puerta de su humilde morada. La casa era pequeña, con paredes encaladas de blanco y un pequeño patio con algunas flores resistentes. Era un santuario, un refugio frágil contra la dureza del mundo exterior. Al cruzar el umbral, el frescor sombrío del interior los envolvió, un contraste bendito con el calor de afuera. Elena lo guió hasta un petate de 1900 paja en un rincón,
y Joaquín se desplomó sobre él, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. Estaba a salvo, al menos por ahora. El aire dentro de la casa olía a tierra húmeda, a hierbas secas y a maíz, el olor de un hogar, algo que él hacía mucho tiempo no conocía. El primer día fue un borrón de fiebre y dolor para Joaquín. Flotó dentro y fuera de la conciencia, sus sueños poblados por las imágenes de su casi muerte. Sin embargo, a través de la niebla de su sufrimiento, la presencia de Elena era una constante. La sentía aplicando compresas frías en su frente, limpiando sus heridas con una mezcla de hierbas cuyo aroma calmaba su agitación. Le daba de beber un caldo caliente y nutritivo, sosteniendo su cabeza con una firmeza gentil, forzándolo a tragar, a luchar, a vivir. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos, una danza de cuidado y secreto. Ella no hablaba mucho, pero sus acciones hablaban volúmenes, comunicando una compasión profunda e inquebrantable que se convirtió en el ancla de su recuperación. Al segundo día, la fiebre de Joaquín comenzó a ceder. La conciencia regresó más clara, y con ella la plena percepción de su situación. Observaba a Elena mientras se movía por la casa, realizando sus tareas diarias con una gracia tranquila. La luz que entraba por la ventana abierta iluminaba las partículas de polvo en el aire, creando una atmósfera casi sagrada. Notó los detalles de su rostro, la determinación en sus ojos oscuros, las líneas de preocupación en su frente, la fuerza silenciosa en su mandíbula. Era joven, pero cargaba la sabiduría de quien ya conocía el sufrimiento. La visión de su vientre prominente lo llenó de un sentimiento complejo de gratitud y culpa. Ella estaba arriesgando no solo a sí misma, sino también a su hijo, por un extraño. Una conexión silenciosa comenzó a formarse entre ellos en aquella pequeña habitación de adobe. Las palabras eran innecesarias. La comunicación ocurría en las miradas intercambiadas, en el gesto de ella de ajustar su manta, en la manera en que él intentaba sentarse para aliviar su carga. Él, un hombre forjado por la violencia y la desconfianza, se encontró desarmado por la bondad pura de ella. Ella, una mujer acostumbrada al miedo y a la sumisión, encontró en su acto de desafío una fuerza que no sabía que poseía. No había romance, ni pasión, solo un profundo y tácito reconocimiento de humanidad compartida, una alianza forjada en el silencio y la vulnerabilidad mutua, un vínculo más fuerte que cualquier promesa hablada. Aprendió el ritmo de su vida, el sonido del metate al amanecer, el olor del café recién hecho, la forma en que ella cantaba en voz baja para sí misma mientras remendaba ropa. Esos pequeños detalles de una vida simple y ordenada eran un bálsamo para su alma cansada. Él, que había vivido como un lobo solitario, experimentaba por primera vez la paz de un refugio. Durante los breves momentos en que conversaban, él le contaba solo lo esencial, que era un peón, que buscaba en trabajo y que había encontrado problemas en el camino. Omitió los detalles brutales, no queriendo sobrecargarla con la fealdad del mundo del cual ella lo había rescatado. Elena, por su parte, compartía poco de su propia vida. Hablaba de su padre, un hombre bueno, pero quebrado por el miedo al coronel. Mencionaba la proximidad de la fiesta de la Candelaria, un evento importante para el pueblo, pero sus ojos perdían el brillo al hablar de ello, revelando la tensión que se cernía sobre la comunidad. Ella nunca preguntó sobre sus agresores ni sobre su pasado. Para ella, bastaba con que él fuera un ser humano necesitado de ayuda. Su compasión no exigía un motivo o una justificación. Era un impulso innato, una afirmación de su propia humanidad en un lugar que intentaba aplastarla. Aquel acto de cuidado era su pequeña revolución personal. Al final del tercer día, Joaquín ya podía mantenerse en pie. Sus heridas aún dolían,
pero la fuerza estaba volviendo a su cuerpo. Con la fuerza vino también la claridad de que no podía quedarse más tiempo. Su presencia allí era un peligro constante para Elena. Cada golpe en la puerta, cada voz que pasaba por la calle, era una fuente de ansiedad para ella, y él lo veía en sus ojos. Quedarse sería un acto de egoísmo, una traición a la bondad que ella le había mostrado. La gratitud que sentía por ella era una deuda inmensa, y la primera forma de pagarla sería garantizar su seguridad, lo que significaba partir lo antes posible. «Tengo que irme», dijo aquella noche, la voz ronca por el desuso. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que ambos sentían. Elena solo asintió, la mirada fija en el suelo de tierra apisonada. Había una tristeza en su aceptación, pero también un alivio innegable. Le preparó un pequeño bulto con algo de comida, tortillas, queso y frutas secas, y llenó su cantimplora con agua fresca. Era todo lo que tenía para ofrecer, un regalo modesto, pero que para él valía más que todo el oro del mundo. Era un símbolo de su valentía y de su sacrificio. En el umbral de la puerta, bajo el manto de estrellas de un cielo nocturno límpido, llegó el momento de la despedida. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se había dicho. Joaquín se volvió hacia ella, el rostro endurecido por la vida en el campo, pero los ojos desbordando una emoción cruda y profunda. No era un hombre de palabras fáciles, y ningún gracias parecía suficiente para expresar la magnitud de su deuda. Sabía que las palabras eran baratas, que solo una acción podría verdaderamente honrar lo que ella había hecho por él, un hombre que ni siquiera conocía. Extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto de promesa. «Volveré», dijo, y la simplicidad de la frase llevaba la fuerza de un juramento sagrado. «Volveré para agradecerte. No sé cómo, ni cuándo, pero te juro que volveré». Había una intensidad en su voz que no dejaba dudas sobre su sinceridad. No era una promesa vacía de un trotamundos, sino el compromiso de un hombre cuya vida había sido redefinida por un acto de bondad. Le debía la vida a ella, y esa deuda estaba ahora grabada en su alma, un propósito que lo guiaría. Elena levantó los ojos y se encontró con los de él. Por un instante, el miedo en su rostro fue reemplazado por una expresión de profunda comprensión. Vio el honor detrás de sus palabras, la verdad en su mirada. No le pidió que volviera, sabía de los riesgos, pero también sabía que lo haría. En su mundo, promesas como esa eran raras y preciosas. Solo asintió lentamente, un gesto de aceptación y de despedida. «Vaya con Dios, hombre», susurró ella, una bendición que era tanto una plegaria por su seguridad como un adiós. Lo observó desaparecer en la oscuridad, una figura solitaria caminando hacia un futuro incierto. Mientras se alejaba del pueblo, bajo la pálida luz de la luna, Joaquín sentía una mezcla de sentimientos, la libertad de estar vivo, el dolor persistente de sus heridas, pero, sobre todo, el peso de la promesa que había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, su vida errante tenía un punto de referencia, un faro al que regresar. La imagen de Elena, de su fuerza silenciosa y de su bondad desafiante, estaba grabada en su mente. Ella lo había salvado no solo de la muerte física, sino también de una desesperación espiritual. Le había dado una razón para luchar, para ser más que un simple superviviente. No sabía que su regreso sería mucho antes de lo que imaginaba, y que el destino lo pondría en un camino de furia y justicia. No sabía que la bondad de Elena tendría un precio terrible, un precio que sería cobrado no a ella, sino a la tiranía que la oprimía. En ese momento, él era solo un peón, un hombre agradecido alejándose en la noche. Pero la semilla de una leyenda estaba plantada, la semilla de un hombre que volvería para pagar su deuda, no con dinero ni regalos, sino con fuego y furia,
para defender el honor de la única persona que le mostró que la compasión todavía existía. El camino ante él era largo y polvoriento, pero ahora no caminaba sin rumbo. Caminaba con un propósito. Cada paso lo alejaba de su santuario temporal, pero también lo acercaba al momento en que podría devolver el favor. El recuerdo del toque gentil de Elena, del sabor del caldo caliente, de la seguridad de su casa de adobe, se convirtió en su fuerza motriz. Iría a trabajar, juntaría algo de dinero y encontraría una manera de recompensarla, de asegurarse de que su bondad no hubiera sido en vano. Él era Joaquín, un hombre que había sido dejado para morir, pero que había renacido gracias a la valentía de una mujer embarazada. Su viaje solitario era ahora una misión. Miró el cielo estrellado, un mapa silencioso sobre el desierto, y sintió una claridad que nunca había experimentado. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esa oportunidad tenía un nombre: Elena. No la decepcionaría. La gratitud en su pecho era una llama cálida, una fuerza que lo impulsaría a través de las dificultades que ciertamente vendrían. Se volvería más fuerte, no por sí mismo, sino por ella. La deuda de vida que cargaba era ahora el centro de su universo, la brújula que guiaría cada una de sus acciones futuras. Se volvió una última vez, mirando en dirección al pueblo, ahora solo un cúmulo de luces tenues en la distancia. Allí estaba la mujer que lo había salvado, probablemente durmiendo, inconsciente del huracán que su acto de compasión había desatado en el corazón de un hombre. Se tocó las cicatrices en su rostro, recordatorios físicos de su caída y de su redención. Ya no eran marcas de humillación, sino símbolos de su deuda. Volvería, y el mundo sabría que la bondad, incluso en una tierra despiadada, nunca debería ser castigada. La promesa resonaba en el silencio del desierto. El polvo del camino se levantaba a cada paso, como fantasmas danzando bajo la luna. Joaquín ya no sentía el frío de la noche. La furia silenciosa y la gratitud ardiente lo mantenían abrigado. Pensaba en el padre de 1900, Elena, un hombre quebrado por el miedo. Pensaba en la propia Elena, una flor resistente creciendo en suelo infértil. La injusticia de aquel lugar era palpable, un veneno que se infiltraba en la tierra y en las almas de las personas. Aún no lo sabía, pero su destino estaba ahora entrelazado con el de aquel pueblo, de una forma que nadie podría prever. Su partida no era un fin, sino el verdadero comienzo de su historia. Los días se convirtieron en una semana de trabajo duro en una hacienda lejana. Joaquín araba la tierra, reparaba cercas, su mente siempre vuelta hacia la promesa que había hecho. Cada moneda que ganaba era guardada con un propósito sagrado. No la usaría para bebida o para juegos, como habría hecho en el pasado. Aquel dinero era para Elena, un pequeño símbolo de su inmensa gratitud. Imaginaba su regreso, la sorpresa en sus ojos al verlo de nuevo, la posibilidad de finalmente expresar con palabras y acciones lo que sentía. La esperanza era un fuego suave que calentaba su corazón solitario. La imagen de ella de pie en la puerta bajo las estrellas se convirtió en su oración silenciosa. En un mundo que solo le había dado golpes, ella le había ofrecido sanación. En una vida de soledad, ella le había ofrecido conexión. Ese regalo era algo que protegería con su propia vida si fuera necesario. La gratitud de Joaquín no era un sentimiento pasajero. Se transformó en la estructura misma de su ser, la fuerza que lo definía. Ya no era solo un peón errante, era el guardián de una deuda, el portador de una promesa que el destino pronto lo forzaría a cumplir. Finalmente, con algunos pesos en el bolsillo y el corazón lleno de una nerviosa expectación, decidió que era hora. El viaje de regreso fue más rápido, impulsado por el anhelo de su propósito. No traía riquezas, pero traía una lealtad forjada en el fuego de la casi muerte y templada por la más pura bondad.
Se acercaba al pueblo ya no como una víctima, sino como un hombre con una misión, un hombre que volvía a casa, aunque esa casa fuera solo una pequeña morada de adobe que le había servido de refugio por 3 días. Aquel lugar era ahora el centro de su mundo. El camino de regreso al pueblo estaba bañado por una luz diferente. El mismo sol que antes había sido su verdugo, ahora parecía un cómplice silencioso, iluminando el sendero de un hombre con un propósito renovado. Joaquín no sentía el peso de la caminata. Era impulsado por una energía que venía de dentro, la pura y simple gratitud. En su pequeña bolsa de cuero llevaba no solo los pocos pesos que había ganado, sino también un pequeño chal bordado, un regalo que había comprado en un mercado. Era un objeto simple, quizás inadecuado, pero para él representaba el deseo de devolver una pequeña fracción de la belleza y el calor que había recibido. Imaginaba la sonrisa de Elena, la sorpresa en sus ojos, y ese pensamiento era el combustible que lo movía paso a paso, de vuelta al único lugar que había sentido como un hogar en años. Sin embargo, al acercarse a las afueras del pueblo, un silencio extraño y pesado flotaba en el aire. La vibrante agitación de la vida cotidiana, los sonidos de niños jugando y de conversaciones en la calle, estaba ausente. En su lugar había una quietud opresiva, una tensión que podía sentirse en la piel, como la calma que precede a una tormenta violenta. Joaquín frunció el ceño. Su instinto de supervivencia, perfeccionado por años de peligro, alertándolo de que algo estaba terriblemente mal. Apresuró el paso, el corazón comenzando a latir con una ansiedad creciente. La imagen de Elena en su mente, ahora teñida por una sombra de preocupación. El pueblo que recordaba como un lugar de secretos y miedos parecía haberse sumergido aún más en la oscuridad. Su primer instinto fue ir directamente a la casa de adobe, pero la plaza central lo atrajo como un imán. Una pequeña multitud estaba reunida allí, no en celebración, sino en un silencio sombrío y voyerista. Los rostros eran una máscara, de miedo, resignación y una curiosidad mórbida. Nadie hablaba. Los esbirros del coronel Ramiro estaban posicionados estratégicamente, las manos cerca de las armas, asegurando que se mantuviera el orden. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquella no era una reunión común, era un espectáculo de poder, una demostración de autoridad. Comenzó a abrirse paso entre la gente, un nudo de pavor formándose en su estómago, cada paso más pesado que el anterior, temiendo lo que encontraría en el centro de aquel círculo de silencio. Y entonces la vio. La visión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, robándole el aliento y convirtiendo el mundo en un borrón de dolor e ira. Elena estaba atada a un poste en el centro de la plaza, el mismo lugar donde se celebraban las fiestas y los mercados. Su ropa estaba rasgada, el rostro magullado e hinchado, un hilo de sangre seca corriendo desde la comisura de su boca. En su pecho, colgada de una cuerda, había una tabla de madera tosca con una única palabra pintada en letras groseras: traidora. Sus ojos, antes llenos de vida y compasión, estaban vacíos, fijos en un punto distante, como si su alma se hubiera retirado a un lugar donde la humillación no pudiera alcanzarla. El pequeño chal bordado pareció pesar 1 tonelada en la mano de Joaquín, un símbolo ridículo de su ingenuidad. La gratitud que lo había impulsado se transformó instantáneamente en una furia helada y cortante. El calor en su pecho fue reemplazado por un vacío gélido, y en ese vacío una claridad terrible tomó forma. El mundo a su alrededor desapareció, los rostros de la multitud, el sol abrasador, el polvo bajo sus pies, nada más importaba. Solo existía la imagen de Elena, profanada y rota, y la certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Aquel momento fue un punto de inflexión, una fractura en su alma.
El peón errante murió allí, en la plaza polvorienta, y en su lugar nació un ángel vengador. Dio un paso adelante, un rugido, de ira subiendo por su garganta, pero la mirada de uno de los esbirros lo detuvo. Era una mirada de reconocimiento y de triunfo cruel. Sabían quién era él, esperaban que apareciera. La multitud, sintiendo su intención, retrocedió ligeramente, nadie atreviéndose a encontrar sus ojos. Comprendió entonces la profundidad de la trampa. La humillación de Helena no era solo un castigo para ella, era también un cebo para él. Un enfrentamiento directo allí significaría su muerte segura y no ayudaría en nada a la mujer que había venido a salvar. Con un esfuerzo sobrehumano, se tragó su ira, transformándola en un combustible frío y calculador. Retrocedió, desapareciendo entre la multitud, el rostro una máscara impenetrable de control. En los días que siguieron, Joaquín se convirtió en una sombra. Se movía por los márgenes del pueblo, durmiendo en graneros abandonados y sobreviviendo con lo que podía cazar o robar. Su primer intento de descubrir qué había sucedido fue recibido con un muro de silencio. La gente desviaba la mirada, le cerraba las puertas en la cara. El miedo al coronel Ramiro era una enfermedad que había infectado a todos, paralizando sus lenguas y sus conciencias. El padre de Helena, un hombre que encontró cerca de la cantina, estaba quebrado, los ojos rojos de llanto y de vergüenza. Solo balbuceaba sobre honor y desgracia, incapaz de ofrecer ninguna ayuda, prisionero de su propio terror. La primera rendija de luz vino de una fuente inesperada, una vieja curandera que vivía aislada en las afueras del pueblo, una mujer a la que el poder del coronel no alcanzaba por completo. La gente la temía y la respetaba en igual medida. Joaquín la buscó bajo el manto de la noche. Ella no le hizo preguntas, solo lo miró a los ojos y vio la tormenta que se formaba allí. La serpiente solo pica cuando se siente amenazada en su propio nido, dijo ella, mientras le ofrecía un cuenco de té de hierbas. La bondad hacia un extraño, a los ojos de un tirano, es un acto de rebelión. Él no castiga el acto, aplasta el espíritu para que otros no se atrevan a tener uno. Sus palabras enigmáticas confirmaron la sospecha de Joaquín. El castigo de Helena no había sido por un crimen real, sino por uno simbólico. Necesitaba más detalles, la historia completa. Encontró su siguiente fuente en un joven peón, un muchacho que trabajaba en las tierras de Ramiro. Joaquín lo acorraló una noche, lejos de ojos y oídos curiosos. No usó la violencia, sino una intensidad fría y la promesa de que el silencio ya no sería una opción. El muchacho, temblando, se lo contó todo. Contó cómo el coronel Ramiro, al saber que Helena había albergado a un forastero, había estallado en furia, declarando que ella había deshonrado su autoridad, la del dueño de aquel lugar y de todo lo que contenía. La motivación de Ramiro era más perversa de lo que Joaquín había imaginado. No eran celos ni una cuestión de honor familiar. Se trataba de poder absoluto. Al ayudar a un extraño, un hombre que se había escapado de sus esbirros, Helena había, en su mente retorcida, demostrado que existía una autoridad mayor que la suya, la de la compasión. Había creado una pequeña grieta en su fachada de control total, y él necesitaba sellar esa grieta con un ejemplo brutal y público. El castigo de ella fue un espectáculo cuidadosamente orquestado para aterrorizar al pueblo, para recordar a todos que ninguna acción, por pequeña que fuera, escapaba de su dominio. La usó para reafirmar su reinado de miedo. Con la verdad revelada en toda su fealdad, el dolor de Joaquín dio paso a una determinación gélida. Ya no sentía la necesidad de una furia explosiva. En su lugar, se instaló un propósito frío y afilado como la hoja de un cuchillo. La cuestión ya no era si actuaría, sino cómo. Pasó una noche entera en una capilla abandonada en las colinas, el único sonido siendo el del viento aullando por las ventanas rotas.
Allí, en el silencio y la oscuridad, trazó su plan. No sería una venganza ciega e impulsiva, sería metódica, estratégica. No destruiría solo al hombre, sino el sistema de miedo que él había construido. Se convertiría en el fantasma que atormentaría el imperio de Ramiro. Miró sus propias manos, las mismas manos que Helena había limpiado y cuidado, manos que habían conocido el trabajo duro de la tierra, pero que ahora aprenderían un nuevo oficio, el de la deconstrucción. Su conflicto interno, la lucha entre el instinto de huir para salvar su propia piel y la llamada de su conciencia, había terminado. Huir sería la traición final, no solo a Helena, sino a sí mismo. Le debía a ella no solo su vida, sino el honor de su bondad. No incendiaría el mundo por impulso, pero lo haría arder en llamas lentas y controladas, asegurándose de que el fuego consumiera solo la tiranía y la injusticia, y que de las cenizas algo nuevo pudiera crecer. Su primer acto fue sutil, casi imperceptible. Ramiro poseía las tierras más fértiles del valle, irrigadas por un pequeño arroyo que controlaba con una presa. Usando su conocimiento de la tierra, Joaquín pasó una noche entera moviendo rocas y cavando un nuevo canal, desviando una parte significativa del flujo de agua hacia un barranco seco. Fue un trabajo agotador, pero al amanecer, una sección vital de las plantaciones de maíz del Coronel estaba privada de su fuente de vida. Tardaría días en que el daño se hiciera visible, y cuando sucediera, parecería un capricho de la naturaleza, una sequía inexplicable en una única parte del campo. Un golpe silencioso y anónimo. Aquel pequeño acto de sabotaje encendió algo dentro de él. La sensación de poder, no el poder de oprimir, sino el de resistir, era embriagadora. Sentía una conexión con la tierra, usándola como su aliada contra el hombre que la explotaba. El dilema moral que lo atormentaba se disipó. En un mundo donde la bondad era castigada con tanta crueldad, la justicia necesitaba adoptar un nuevo lenguaje, un lenguaje que tiranos como Ramiro pudieran entender. La cuestión ya no era sobre lo que era correcto o incorrecto en un sentido abstracto, sino sobre lo que era necesario para restaurar el equilibrio. El viaje de Joaquín nos sitúa ante una elección imposible, un espejo de nuestras propias convicciones. Fue salvado por un acto de pura bondad y presenció cómo esa misma bondad era brutalmente castigada. Ahora se encuentra en una encrucijada, donde el camino de la justicia parece exigirle que se convierta en aquello que desprecia. La pregunta que queda es, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Elegirías el camino de la venganza, aunque significara perder un trozo de tu humanidad, o buscarías otra forma de justicia, aunque pareciera imposible? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu reflexión nos ayuda a entender la profundidad de este dilema. El siguiente objetivo de Joaquín fueron los caballos del Coronel, su mayor orgullo. No los hirió, pues su código no permitía dañar a animales inocentes. En cambio, usó su conocimiento de hierbas, aprendido de otros peones en sus andanzas. Esparció una mezcla de plantas con un olor fuerte e irritante cerca de los establos. El olor, inofensivo para los humanos, dejó a los caballos agitados y nerviosos, negándose a ser montados, relinchando durante toda la noche. Los esbirros de Ramiro quedaron exhaustos y paranoicos, incapaces de entender la causa de la perturbación. El coronel, furioso con la incompetencia de ellos, veía cómo su control comenzaba a deslizarse de maneras que no podía comprender. La leyenda comenzó a nacer. Susurros. Los peones, trabajando bajo el sol abrasador, comenzaron a hablar en voz baja sobre los pequeños desastres que caían sobre el coronel. El agua que desaparecía, los caballos que enloquecían. No sabían quién era el responsable, pero la idea de una fuerza invisible trabajando contra su opresor les dio una chispa de esperanza. Lo llamaban la sombra, un espíritu de la tierra, quizás vengando los años de abuso,
la admiración silenciosa que antes sentían por la valentía de un hombre anónimo ahora se transformaba en un mito colectivo, una fantasía de liberación que los fortalecía en silencio. Joaquín, escuchando estos susurros desde lejos, entendió el poder de sus acciones. No solo estaba saboteando las operaciones de Ramiro, estaba sembrando la disidencia, estaba mostrando a aquellas personas oprimidas que su tirano no era invencible, que su poder, construido sobre el miedo, era frágil. Cada pequeño acto de resistencia era una grieta en la pared de aquella prisión psicológica. No estaba luchando solo. En su guerra clandestina, estaba armando a los otros con la más peligrosa de las armas, la esperanza. Y la esperanza, una vez plantada, era mucho más difícil de erradicar que cualquier rebelde de carne y hueso. El coronel Ramiro, por su parte, se volvía cada vez más volátil. La frustración de luchar contra un enemigo que no podía ver lo consumía. Descontaba su ira en sus esbirros, acusándolos de incompetencia y traición. Aumentó la vigilancia, impuso nuevas reglas, haciendo la vida en el pueblo aún más insoportable. Pero sus acciones solo servían para alimentar el resentimiento y fortalecer la leyenda de la sombra. Estaba, sin saberlo, ayudando a Joaquín a construir su ejército de descontentos. El miedo que siempre había usado como su principal herramienta se estaba volviendo en su contra, creando una atmósfera de paranoia que corroía su imperio por dentro. Mientras tanto, Joaquín consiguió, a través de un chico de los recados, enviar un mensaje a la vieja curandera. Preguntaba por Elena. La respuesta volvió en una pequeña nota con un remedio de hierbas. La herida del cuerpo cicatriza. La del espíritu necesita justicia para cerrar. Supo entonces que ella estaba viva, recuperándose físicamente, pero atrapada en una prisión de vergüenza y trauma. La noticia solidificó aún más su resolución. No pararía hasta que el nombre de ella fuera limpiado, hasta que se hiciera justicia no solo a los ojos de él, sino a los ojos de todo el pueblo que la había condenado con su silencio. Su siguiente golpe fue más audaz. Ramiro era socio de una pequeña mina de plata en las montañas, una fuente significativa de su riqueza. Joaquín observó las rutas de suministro durante días, aprendiendo los horarios y las debilidades. En una noche sin luna, provocó un pequeño deslizamiento de tierra en una parte estrecha del camino, bloqueando el paso de la principal carreta que llevaba herramientas y alimentos a los mineros. Retraso de días le costaría a Ramiro una suma considerable, pero, más importante, mostraría que ni siquiera sus intereses más lejanos y protegidos estaban a salvo. La sombra podía llegar a cualquier parte. La tensión en el pueblo crecía cada día. El aire estaba cargado de expectación. La gente se miraba de forma diferente, con una pregunta no dicha en los ojos. La fiesta de la Candelaria se acercaba, un evento que el coronel Ramiro siempre usaba para exhibir su riqueza y poder, para recordar a todos quién estaba al mando. Joaquín sabía que aquella sería la oportunidad perfecta. Un espectáculo de poder sería confrontado con un espectáculo de justicia. Sería el escenario final para su guerra de un solo hombre, el lugar donde la leyenda de la sombra se revelaría y forzaría al pueblo a tomar una decisión. Pasaba sus noches planeando, cada detalle meticulosamente pensado. Su furia inicial se había transformado en una paciencia depredadora. Observaba la hacienda de Ramiro a distancia, estudiando las patrullas, las rutinas, las vulnerabilidades. Ya no era el peón desesperado que había sido salvado por Elena. La dureza de la vida lo había preparado para la resistencia física, pero el acto de bondad de ella y la subsiguiente crueldad de Ramiro lo habían forjado en algo nuevo, un estratega, un símbolo, un hombre que entendía que, para derrocar a un tirano, no bastaba con cortar la cabeza de la serpiente, era necesario destruir el nido. El desarrollo de su venganza era también un viaje interno,
Con cada acto de sabotaje sentía que un pedazo de su antigua identidad se desprendía. El hombre de pocas palabras, que solo quería sobrevivir, estaba dando paso a una figura movida por una fuerza mayor. Luchaba contra el riesgo de volverse tan cruel como su enemigo, manteniéndose fiel a su código: no herir a inocentes, dirigir su furia solo hacia la fuente de la opresión. Su lucha no era solo contra Ramiro, sino también para preservar la chispa de humanidad que Elena había reavivado dentro de él, la misma chispa que lo impulsaba a buscar una justicia implacable. La narrativa de Joaquín crecía con cada susurro, con cada mirada cómplice intercambiada entre los peones. Se había convertido en más que un hombre. Ahora era una idea. Y una idea, él sabía, era a prueba de balas. El miedo que antes paralizaba al pueblo se estaba transformando lentamente en una corriente subterránea de rebelión. El poder de Ramiro, que parecía tan absoluto, comenzaba a mostrar grietas. El escenario estaba listo. La fiesta de la Candelaria sería el clímax, el punto de ebullición donde la tensión acumulada finalmente explotaría, y el precio de la bondad sería finalmente cobrado. La noche de la fiesta de la Candelaria descendió sobre el pueblo como un manto bordado con hilos de tensión. El aire estaba pesado con el olor de tamales y atole, pero la fragancia festiva no conseguía enmascarar el olor subyacente del miedo. Banderines de papel picado, coloridos y frágiles, danzaban al viento, un contraste estridente con los ojos sombríos y vigilantes del pueblo. Los niños, generalmente el alma de cualquier celebración, permanecían cerca de sus padres, sus risas contenidas. Era una alegría forzada, una actuación colectiva para el beneficio de un único espectador. El coronel Ramiro, que observaba todo desde un templete montado en el centro de la plaza, su trono improvisado desde donde podía supervisar a su rebaño y bañarse en su falsa adoración. El coronel Ramiro levantó la mano y un silencio inmediato cayó sobre la plaza. La música se detuvo, las conversaciones murieron. Sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos fríos de depredador. Comenzó su discurso anual, las palabras sobre comunidad, fe y tradición, sonando huecas e hipócritas. Hablaba de honor mientras su mirada recorría a la multitud, recordando a todos la deshonra pública de Elena, una herida aún abierta en la memoria colectiva. Para él, aquella fiesta era la cúspide de su poder, la reafirmación de su control absoluto, la prueba de que, incluso con los recientes disturbios, él permanecía inquebrantable, el patrón benevolente y temido. Estaba ciego por su propia arrogancia, sordo al trueno que se aproximaba. Escondido en las sombras del tejado de la iglesia, Joaquín observaba la escena con una calma gélida. Ya no era el hombre consumido por la ira impulsiva. Las últimas semanas lo habían transformado, afilando su furia en un arma de precisión quirúrgica. Era la personificación de la venganza del pueblo, la sombra que todos susurraban, ahora lista para manifestarse. Cada detalle de su plan había sido ensayado en su mente 1000 veces. No había venido para una masacre, sino para una exhumación. Había venido para desenterrar la verdad y exponerla bajo las luces de la fiesta, para que todos vieran al monstruo detrás de la máscara del benefactor. El escenario de Ramiro se convertiría en su pira. El plan comenzó no con un disparo, sino con una llama. En el centro de la plaza había una gran pira de ofrendas, simbolizando la gratitud del pueblo al coronel. Con una precisión calculada, una flecha con la punta en llamas, disparada por Joaquín, voló a través de la oscuridad y golpeó el corazón de la pira. Las llamas subieron rápidamente, más altas y más feroces de lo esperado. Pero no era una combustión común. A medida que la madera ardía, revelaba una estructura debajo, una réplica tosca del poste de humillación de Elena, con la palabra tiranía, pintada en letras rojas que parecían sangrar bajo la luz del fuego.
El símbolo de la sombra, la marca que había atormentado a Ramiro, ardía ahora para que todos lo vieran. Un grito colectivo de shock y miedo barrió a la multitud. Antes de que el pánico pudiera instalarse por completo, una voz, amplificada por la acústica de la plaza, resonó desde las sombras. «Pueblo de este lugar», bramó Joaquín, su voz firme y clara, cortando el aire como un látigo. «Celebran el honor de un hombre que no lo conoce, ofrecen gratitud a un hombre que castiga la bondad con la humillación». No se mostraba, permitiendo que sus palabras fueran la única arma. La verdadera deshonra no fue el acto de una mujer compasiva. La verdadera deshonra es el silencio de ustedes ante la crueldad. Es el miedo que los convierte en prisioneros en su propia tierra. La reacción de Ramiro fue inmediata y predecible. El shock en su rostro dio paso a una furia descontrolada. «¡Atrápenlo!», gritó, el rostro rojo de ira, la máscara de benevolencia, haciéndose añicos para revelar al tirano debajo. «¡Está en el tejado! ¡Encuentren a ese cobarde!». Sus esbirros, momentáneamente paralizados por la audacia del acto, sacaron sus armas y comenzaron a moverse, pero la multitud, ahora un mar de rostros asustados y confusos, dificultaba su paso. La fiesta se había transformado en un caos. El orden cuidadosamente mantenido por el coronel desintegrándose en segundos. La voz de la sombra había roto el hechizo. La gente estaba congelada, atrapada entre el miedo arraigado a Ramiro y la verdad innegable de las palabras de Joaquín. La verdad que todos conocían, pero que nadie se atrevía a admitir. Era un momento de claridad terrible y liberadora. Miraban el símbolo en llamas, el rostro furioso de su opresor y finalmente dentro de sí mismos. En ese instante, Joaquín no era solo un forajido, era su conciencia, dando voz a su ira silenciosa y a su vergüenza reprimida. La elección que les presentaba era aterradora, pero la semilla de la rebelión, plantada por semanas de susurros y esperanza, comenzaba a germinar bajo el calor del fuego. Entonces se reveló. Joaquín descendió del tejado con la agilidad de un depredador y caminó hacia el centro de la plaza, emergiendo de las sombras a la luz parpadeante de la pira. No corrió, no vaciló, cada paso era deliberado, cargado con el peso de su promesa. La multitud retrocedió, abriéndole un camino, un silencio reverente reemplazando el pánico. La leyenda de carne y hueso era más imponente que cualquier fantasma. Se detuvo en el centro del círculo, el rostro marcado por la determinación, los ojos fijos no en los esbirros, sino directamente en el coronel Ramiro, que lo miraba desde su templete, incrédulo. El enfrentamiento visual fue una batalla en sí misma. El peón y el patrón, el oprimido y el opresor, el hombre que lo había perdido todo y el hombre que creía poseerlo todo. Ramiro, al darse cuenta de que sus hombres estaban paralizados por la escena, gritó de nuevo, la voz chillona, por la furia. «¿Qué están esperando? ¡Dispárenle!». Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder. Los ojos del pueblo ya no estaban fijos en él, sino en Joaquín, el hombre que se había atrevido a desafiar al Dios de su pequeño mundo. La autoridad de Ramiro, construida sobre una base de miedo, se estaba desmoronando en tiempo real frente a toda su corte. Joaquín levantó la mano, no con un arma, sino con el pequeño chal bordado que había comprado para Elena. Lo sostuvo en el aire, la tela, delicada, pareciendo increíblemente poderosa en ese momento. «Esto era para ella, coronel», dijo, la voz resonando con una calma mortal. «Un agradecimiento por su bondad, una bondad que usted castigó con la tortura y la humillación pública. Dígale a este pueblo, Ramiro, ¿qué clase de hombre convierte un acto de compasión en un crimen? ¿Qué clase de líder se siente amenazado por la gentileza de una mujer embarazada? Su honor es una farsa y su poder es el poder de un cobarde». La acusación, directa y pública, fue la gota que colmó el vaso.
Uno de los esbirros más leales de Ramiro avanzó contra Joaquín, el machete en ristre. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura se interpuso. Era el padre de Elena, el hombre quebrado por el miedo, que ahora, con lágrimas de vergüenza y una nueva chispa de valentía en los ojos, se colocó frente a Joaquín con los brazos abiertos. «¡Basta!», gritó. Su acto de desafío fue la mecha. Otro peón se unió a él, luego otro. En segundos, una barrera humana comenzó a formarse alrededor de Joaquín, protegiéndolo. Eran los mismos hombres que habían asistido en silencio a la humillación de Elena, ahora negándose a ser cómplices de nuevo. Ramiro observó, atónito, cómo su autoridad se desintegraba. El pueblo, su rebaño dócil, lo estaba desafiando. La sombra no era solo un hombre, era una idea que los había infectado a todos. Consumido por una furia narcisista, se dio cuenta de que había perdido. Su poder simbólico había sido destruido. Solo le quedaba la fuerza bruta. Con un grito animal, sacó su revólver, una pistola ornamentada con empuñadura de marfil, y descendió los escalones del templete. Si sus hombres no podían matar al rebelde, lo haría con sus propias manos para reafirmar su dominio a través de la sangre. La plaza contuvo la respiración. El duelo final ocurrió allí, en la tierra apisonada, manchada por el recuerdo de la humillación de Elena. No fue un tiroteo noble de western, sino una lucha sucia, desesperada y rápida. Ramiro disparó, pero su mano temblaba de ira y la bala se perdió en la noche. Joaquín, moviéndose con la velocidad nacida de la necesidad, acortó la distancia. No luchaba por su vida, sino por el honor de ella. La pelea fue un borrón de puñetazos y gruñidos, la fuerza brutal de Ramiro contra la agilidad y la furia justa de Joaquín. La multitud observaba en un silencio hipnótico, presenciando el colapso de una era. La tensión alcanza su punto álgido. Joaquín, con un movimiento rápido, desvía el brazo armado de Ramiro y lo golpea con una fuerza devastadora. La pistola de marfil vuela por el aire y cae en el polvo. El coronel, desarmado y desequilibrado, cae de rodillas. Derrotado, humillado en el mismo lugar donde él humilló a Elena. Joaquín está de pie sobre él, la respiración agitada, el destino del tirano en sus manos. ¿Qué pasará ahora? ¿Se completará la venganza? No te pierdas lo que sigue. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia de coraje y retribución. Joaquín miró al hombre patético a sus pies y luego levantó la vista hacia la multitud. Sus ojos se encontraron con los de Elena, que observaba desde lejos, de pie en la puerta de un edificio cercano, el rostro una mezcla de miedo y esperanza. Matar a Ramiro allí lo convertiría en un asesino, rebajándolo al nivel del hombre que despreciaba. La verdadera justicia no era la muerte, sino el desmantelamiento de su poder. Con una calma deliberada, Joaquín recogió la pistola ornamentada del suelo. En lugar de apuntarla a Ramiro, la sostuvo con ambas manos y con un grito que liberó todo el dolor y la furia acumulados, la rompió contra el poste de madera. El sonido del metal partiéndose resonó como el fin de un reinado. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la plaza. Era un silencio diferente al anterior. No era el silencio del miedo, sino el silencio del asombro, de la liberación. El símbolo del poder de Ramiro yacía roto a sus pies. Él mismo, desarmado, arrodillado en el polvo, ya no era un coronel, era solo un hombre despojado de su autoridad y de su mística. Los esbirros, viendo a su líder derrotado y la barrera de peones ahora sólida y desafiante, comenzaron a retroceder lentamente. Entendieron que su poder emanaba del de él, y ese poder ya no existía. Se mezclaron con la oscuridad y desaparecieron. Joaquín no dijo una palabra más. No era necesario. Su acto final había hablado por sí mismo. Le dio la espalda al hombre quebrado y caminó lentamente a través de la multitud. La
Gente no se apartó de él con miedo, sino que le abrió paso con un respeto silencioso y profundo. No era un asesino, sino un libertador, un hombre que había pagado una deuda de vida restaurando la dignidad de un pueblo. Sus ojos nunca dejaron los de Helena. Caminó en su dirección, cada paso cerrando la distancia física y emocional entre ellos, el ruido de la fiesta olvidado, el humo de la pira subiendo a los cielos como una señal de purificación. El clímax de fuego y furia terminaba en un silencio cargado de significado. En el silencio que siguió a la partida de los esbirros, la plaza permaneció inmóvil por un instante, como si el pueblo estuviera conteniendo la respiración, temiendo que todo fuera un sueño. Entonces, lentamente, el sonido regresó. No la música forzada de la fiesta, sino un murmullo bajo de voces humanas, de vecinos, mirándose como si fuera por primera vez, con los ojos libres del velo del miedo. Joaquín caminó hasta Helena, que lo encontró a mitad de camino. No se tocaron, no hablaron. La mirada intercambiada entre ellos contenía todo el diálogo necesario: gratitud, alivio y la triste comprensión de lo que se había hecho. La deuda estaba pagada. Al fondo, algunos hombres, sin recibir órdenes, ayudaron al patético Ramiro a levantarse y lo observaron tropezar para alejarse, un rey destronado en su propio reino arruinado. El sol de la mañana siguiente nació sobre un pueblo transformado. El aire parecía más ligero, los colores más vivos. La gente salió de sus casas y, en lugar de desviar la mirada, se saludaban con un buenos días, que sonaba genuino, cargado de un significado nuevo. Empezaron a limpiar los escombros de la fiesta, pero el acto era más simbólico que práctico. Estaban barriendo los últimos vestigios de una era de opresión, purificando el espacio público que había sido escenario de tanto sufrimiento y que ahora era, finalmente, suyo. La plaza ya no pertenecía al coronel, pertenecía al pueblo. La libertad era una planta joven y frágil, pero, por primera vez, tenía luz solar para crecer. En la pequeña casa de adobe, el ciclo se completaba. Joaquín estaba sentado en el mismo petate donde un día luchó por la vida, mientras Helena, con la misma delicadeza de antes, limpiaba un pequeño corte en su rostro, resultado de la pelea. El silencio entre ellos era cómodo, la quietud de dos soldados después de una guerra ganada. «Nos devolviste nuestra dignidad», dijo ella, la voz baja pero firme. «La deuda era mía, Helena», respondió él simplemente. Pero en su voz estaba el peso de mundos. Él la había salvado de la muerte, pero ella lo había salvado de la nada, dándole un propósito, una causa que lo elevó por encima de su existencia errante. Ya no era un trotamundos, sino un hombre que dejaría una marca. Ambos sabían, sin que las palabras necesitaran ser dichas, que aquella paz tenía fecha de caducidad. Joaquín no podía quedarse. Él era la sombra, el hombre que había derribado a un patrón, aunque era un héroe para aquel pequeño pueblo, para el mundo de afuera, para la ley de los hombres poderosos, era un criminal, un incendiario. Su presencia continua allí sería una invitación al peligro, una amenaza constante a la frágil tranquilidad que tanto había luchado por conquistar. La mayor prueba de su cuidado por Helena y por aquel pueblo sería partir, desaparecer una vez más en los caminos polvorientos, llevando consigo la carga y la gloria de sus actos. La justicia, se dio cuenta, era una espada de doble filo. La despedida ocurrió con la primera luz del día. No fue un adiós lloroso, sino una ceremonia silenciosa y solemne. Casi todo el pueblo estaba allí. El padre de Helena, ahora un hombre de hombros erguidos, le entregó a Joaquín una cantimplora de cuero llena de agua fresca. La vieja curandera le dio una bolsita de hierbas protectoras. Los peones le habían preparado un caballo fuerte, el mejor del rebaño que antes pertenecía a Ramiro. Eran pequeños gestos, pero representaban la inmensa gratitud de un pueblo liberado.
Ya no era un forastero, era parte de su historia, una leyenda que contarían a sus hijos y nietos. Su última mirada fue para Helena. Ella estaba de pie, la mano protectoramente sobre su vientre, un símbolo de todo el futuro por el que él había luchado. No hubo promesas de regreso esta vez. El viaje de él era lejos de allí, hacia un destino desconocido. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa que contenía toda la comprensión, la gratitud y la tristeza de la separación. «Vaya con Dios, Joaquín», susurró, usando su nombre por primera vez. Él solo asintió, el corazón apesadumbrado, pero la conciencia tranquila. Montó el caballo y, sin mirar atrás, cabalgó hacia el horizonte, dejando atrás a la única mujer que le había dado un motivo para vivir. Meses después, la vida en el pueblo había encontrado un nuevo ritmo. La ausencia de la mano de hierro de Ramiro había traído dificultades, pero también colaboración. La gente se unía para la cosecha, compartía lo que tenía, resolvía sus disputas en 1907. Consejo, la plaza, antes un lugar de miedo, ahora era escenario de mercados vibrantes y de niños corriendo libremente. Estaban construyendo, ladrillo a ladrillo, una comunidad basada en el respeto mutuo, no en la sumisión. La libertad era un trabajo arduo, pero era un trabajo que hacían juntos, con la cabeza en alto. El legado de Joaquín no fue la destrucción, sino la oportunidad de una nueva construcción. Helena dio a luz a un niño sano y fuerte, lo crió con las historias del pueblo, pero contaba la leyenda de la sombra de una manera diferente. No hablaba de un fantasma vengativo, sino de un hombre honorable llamado Joaquín, que entendió que la verdadera fuerza no reside en oprimir, sino en proteger a los vulnerables. Guardado en una pequeña caja de madera, ella mantenía el chal bordado que él nunca pudo entregarle. Era un tesoro secreto, un recordatorio tangible de que un único acto de bondad, por muy peligroso que fuera, podía, de hecho, cambiar el mundo, o al menos un pequeño y olvidado rincón de él. La historia de aquella noche en la fiesta de la Candelaria se convirtió en la leyenda fundadora del nuevo pueblo. Se contaba alrededor de las hogueras, una saga de cómo la valentía de un hombre y la compasión de una mujer derrocaron a un tirano. Se convirtió en una advertencia contra el poder absoluto y una celebración del espíritu humano. La memoria de Joaquín, el peón errante, se mezcló con la tierra, el viento y el sol de aquel lugar, transformándose en un guardián eterno de su libertad. Nunca más se le vio, pero su presencia nunca más abandonó aquel valle. Se convirtió en el alma resiliente de su gente. El desenlace deja a Joaquín como una figura solitaria cabalgando hacia el sol poniente, un héroe marcado, para siempre un trotamundos. Él trajo la paz a otros, pero quizás nunca la encuentre para sí mismo. Esto nos lleva a la pregunta central. ¿La venganza, incluso cuando se disfraza de justicia, puede realmente traer la paz? ¿O solo cava una tumba más en el desierto, ya sea de tierra o de soledad en el alma? El viaje de Joaquín sugiere que el precio del honor, a veces, es una soledad eterna, un sacrificio silencioso para que otros puedan florecer. Su paz estaba en saber que Helena y su hijo estaban a salvo. Su historia es un testamento de que el verdadero honor no reside en la demostración de fuerza, sino en la valentía de defender la compasión contra todo pronóstico. Es un recordatorio de que, incluso en las tierras más áridas de la injusticia, un único acto de bondad puede ser la semilla de una revolución. El sacrificio de Joaquín no fue en vano, fue el agua que permitió que la esperanza de todo un pueblo volviera a crecer, probando que la dignidad humana, una vez despertada, es una fuerza más poderosa que cualquier tiranía, más duradera que cualquier reinado de miedo. La trayectoria de Joaquín nos obliga a cuestionar la naturaleza de la justicia. Se convirtió en un forajido para corregir una injusticia mayor, borrando las líneas
entre lo correcto y lo incorrecto. Sacrificó su propio futuro para garantizar el de otros, un acto de altruismo extremo nacido de la más profunda gratitud. Su historia no ofrece respuestas fáciles, sino un espejo para nuestras propias convicciones sobre hasta dónde debemos llegar para defender aquello en lo que creemos y para pagar las deudas que realmente importan, aquellas que no son de dinero, sino de vida y de honor. Se fue una silueta disminuyendo contra la inmensidad de México, un hombre que llegó como un moribundo y partió como una leyenda. No se llevó nada consigo excepto el recuerdo de un par de ojos amables y el conocimiento de que su vida, antes sin rumbo, había servido a un propósito grandioso. El precio de la bondad había sido terrible, pero la recompensa, la libertad de un pueblo y la seguridad de una mujer y su hijo había sido infinitamente mayor. En el silencio del desierto, Joaquín quizás encontró su propia paz, no en el descanso, sino en la nobleza de su viaje. La historia de El precio de la bondad nos pregunta sobre el verdadero significado del sacrificio y la justicia. ¿Crees que las acciones de Joaquín estuvieron justificadas? ¿Que la violencia puede ser un camino hacia la paz? Deja tu reflexión en los comentarios y comparte lo que esta historia despertó en ti. Si las narrativas que exploran la profundidad del alma humana y la lucha por la dignidad resuenan contigo, suscríbete a nuestro canal para más historias emocionantes que nos desafían a pensar y a sentir. Tu participación es lo que da sentido a nuestra forma de contar historias.